estructura de las palabras, pero desde una perspectiva de la estructura interna de las palabras, ¿no? Y observa como unidad mínima significativa va a ser el morfema, ¿no? Esa es como la unidad básica de análisis de la morfología. La unidad mínima significativa va a ser el morfema, ¿no? Tenemos tipos de morfología, dos grandes tipos de morfología, dos áreas específicas con las que hemos empezado a trabajar y desarrollar teóricamente. Sabemos que la morfología flexiva estudia las variaciones de la palabra que tienen consecuencias en concordancia y aspectos de construcciones sintácticas. Estos son elementos de tipo funcional, de tipo gramatical, y podemos observar algunas variaciones en términos de morfología flexiva, elementos como género, número, persona, tiempo, modo, caso. Esos son elementos funcionales propios de una gramática y elementos propios de una morfología de tipo flexiva. Pero también tenemos la morfología derivativa. Esta estudia la estructura interna también de las palabras, pero a través de la formación de palabras, la creación de nuevas palabras, de derivar nuevas palabras a partir de otras palabras, ¿no? Entonces, esa es una morfología de otro tipo, no es como la anterior, la flexiva, y aquí se va a concentrar más en derivar y en crear nuevas palabras, ¿no? Y dentro de esta área, pues vamos a encontrar justo dentro de esta área morfológica de la morfología derivativa, vamos a encontrar un área que es específicamente la composición, ¿no? Y aquí tenemos en este caso la composición, tiene que ver con la formación de palabras, ¿no? Dentro de la lingüística, la composición es un procedimiento, o algunos lo conocen como proceso morfológico de las lenguas para crear nuevos neologismos. Esto es que se pueden crear nuevas palabras, ¿no? Ese es como, neologismo significa creación de nueva palabra. Entonces, en el sentido más simple es que trata de coordinar dos lexemas, o sea, dos raíces, dos significados, dos elementos lexicales o lexemas para generar una nueva palabra, ¿no? En este caso, la composición. O sea, sumas una raíz más otra raíz y me va a generar una nueva palabra, ¿no? Y esto va a tener un nuevo significado y va a tener un nuevo nombre, ¿no? Entonces aquí en el español es muy, muy, muy común. Podemos observar varios elementos muy, muy comunes. Cuando sumamos el verbo sacar más el sustantivo corchos, vamos a obtener, sumamos esas dos lexemas, del verbo sacar más la palabra corcho o el sustantivo corcho, vamos a decir y encontrar la palabra sacacorchos. Igual, si encontramos la palabra abrir más la lata, más el sustantivo lata, vamos a encontrar una nueva palabra que significa abrelatas. Abrelatas es un aparato con el que podemos abrir latas. Sacacorchos es un instrumento que sirve para sacar corchos de diferentes botellas, ¿no? Entonces, ahí ya está cambiando, ya no tiene elementos propios únicos de una palabra, sino ya se fusionaron en esa palabra y ya los significados pierden elementos semánticos, ¿no? O sea, ya no es, o sea, sí hay referentes semánticos dentro de la palabra, que sí los podemos encontrar de forma a lo mejor transparente, a veces no va a ser tan transparente, pero sí hay elementos semánticos, pero ya se convierte en otra palabra nueva, ¿no? Igual podemos encontrar palabras como sustantivo más la unión de un lexema más otro lexema, un lexema sustantivo más un adjetivo, se puede o sea, por ejemplo, pelo y el color rojo, o sea, pelo y rojo, vamos a unirlo y entonces podemos decir que hay un nuevo sustantivo que podemos decir que es pelirrojo, ¿no? Por ejemplo, esa niña tiene color pelirrojo, ¿no? O sea, su pelo está rojizo, ¿no? Entonces podemos decir así de forma tan simple que esa es la unión de dos lexemas para poder generar una nueva palabra, ¿no? Un neologismo. Y eso es lo que hace prácticamente el proceso de composición. Y muchos de los autores coinciden y dicen, entonces, ¿cómo podemos conseguir el origen de esta composición? Pues a través de los elementos con que se está constituyendo ese componente. Por ejemplo, si es adjetivo más adjetivo, por ejemplo, puede decir verde más azul, puede ser verde es un color, es un adjetivo, más otro adjetivo que sería azul, y puedo decir verde azul. Y entonces ese ya es otro, ya termina siendo otra palabra, ¿no? O si combino la palabra o el lexema
agrio más dulce, puedo decir, este dulce es agridulce, ¿no? O este guiso es agridulce, ¿no? Entonces, podemos entender que la composición es un proceso que nos va a dar y nos va a generar nuevas palabras, ¿no? Puede ser también sustantivo más verbo, verbo más pronombre, verbo más verbo, ¿no? Entonces, esos son como ejemplos clásicos y típicos en el español, ¿no? O sea, no es como tan complicado, ¿no? O sea, son elementos que los vemos cotidianamente en el habla del español, pero no sabíamos que era un proceso de tipo de composición y es un proceso propio de la morfología derivativa, ¿sale? ¿Qué más podemos decir? Hay clasificaciones de otros autores como este, que nos dice que la composición es un procedimiento que consiste en formar nuevas palabras a partir de dos o más lexemas. Vuelve a ser lo mismo, vuelve a coincidir con la otra definición a la anterior. Es la unión de dos o más lexemas o dos o más raíces o dos o más palabras, ¿no? O sea, eso es lo que me va a generar una composición, un proceso de composición. Entonces, nos pone algunos ejemplos como limpia, del verbo limpiar, y botas es sustantivo. Entonces puedo decir la palabra limpiabotas, ¿no? Así de simple, ¿no? Dentro de esta taxonomía de composición, algunos autores los comentan y dicen que son sintagmáticos, otros son más de tipo ortográficos, ¿no? Y estos son los tipos de compuestos que podemos encontrar en el español. Algunos ejemplos, por ejemplo, el sustantivo de tela más araña, o sea, puede decir telaraña, ¿no? O el sustantivo hierba más el adjetivo buena, encontramos la palabra hierbabuena. Y eso ya es un significado entero, o sea, no puedo decir, es que es hierba más buena, o sea, no, ya es como tal el significado. Todos ubicamos la telaraña, todos ubicamos una hierba buena, que eso es una planta que se puede consumir en té, ahí está, ¿no? Igual puede ser verbo más sustantivo o verbo más adverbio, ¿no? Por ejemplo, cata, lejos, ¿no? De catar, lejos, ¿no? Y así, podemos seguir encontrando, por ejemplo, también hay de tipo adjetival, como lo que habíamos comentado anteriormente, adjetivo más adjetivo, como blanqui, azul, ¿no? De hecho, hasta en los equipos de fútbol, algunos comentarios, el equipo blanquiazul, ¿no? O sea, ahora, entonces estoy pensando en un concepto totalmente, no estoy diciendo que es blanco más azul, sino ya está el concepto como tal, como blanquiazul. Y ese es un compuesto totalmente, ¿no? O azulgrana, o lo que les decía, pelirrojo, ¿no? Aquel joven tiene el pelo pelirrojo, ¿no? O sea, y entonces es el pelo rojizo, pero ya viene de esos orígenes etimológicos de esos lexemas o de esas raíces, ¿no? Y también puede haber de tipo más culto, no sé, como más de tipo científico, que podemos observar ejemplos, como por ejemplo, Aristo, viene, y cracia, aristocracia, o por ejemplo, bios, y después fera, ¿no? Bios como la cuestión de vida, ¿no? Que viene de una etimología más de tipo latina, esfera como mundo, ¿no? Entonces, biosfera, ¿no? El mundo biológico, ¿no? Entonces, ahí tenemos elementos propios de este proceso de composición o esta nueva forma de ver la morfología derivativa, que es la morfología de tipo derivativa a través de formación de nuevas palabras, ¿no? O creación de nuevas palabras o derivación de nuevas palabras. Entonces, así de simple, o sea, es como de forma muy general y muy puntual cómo se construye un proceso de composición y se puede derivar. A veces, dependiendo la carga que tenga este proceso de composición, por ejemplo, si es verbo más verbo y me va a generar un sustantivo, puedo decir, entonces ese proceso de composición se le conoce como proceso de verbal, ¿no? O sea, se derivó de un verbo. O si es un sustantivo más otro sustantivo, puedo decir que este proceso se convirtió de un proceso nominal, ¿no? De una nominalización, ¿no? Y así. Pero eso va a depender el autor y eso va a depender cómo querer concentrar en términos significativos, en términos teóricos, ¿no? Entonces, eso no nos vamos a meter tanto en eso, pero para que más o menos algunos autores manejan. ¿Cómo se derivó este compuesto? Pues es adjetivo más adjetivo y vamos a decir que es un proceso de adjetival, ¿no? Se derivó a través de adjetivos, ¿no? Y así, eso es lo que podemos observar en este tema de procesos de composición, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar? Esto no es exclusivo del español, o sea, esto es un ejemplo, son muchos ejemplos en el español que podemos observarlos, pero también es muy común en otras lenguas originarias, ¿no?
Y es así como quiero presentarles, por ejemplo, es muy general también esta descripción que les voy a hacer y les voy a poner muy pocos ejemplos. Este trabajo es de una exploración de algunos morfemas, bueno, en este caso de un proceso de morfología derivativo con respecto a la composición de una lengua que se habla aquí en el Estado de México. Aquí estamos viendo el Estado de México, que se habla en muchas partes del Estado de México que colinda, y también esta lengua no solamente se habla en el Estado de México, también se habla en Michoacán. La lengua se llama Mazahua. Bueno, ellos se autodenominan como ñator, que significa venado, y, y que es una palabra totalmente náhuatl también, que de ahí surge esta palabra. Y aquí vemos algunas zonas específicas de la lengua mazahua, ¿no? A ver, aquí tenemos a Tlacomulco, que es una zona, bueno, ahí es más mestiza la zona de Tlacomulco, pero sí vemos aquí varios pueblos como San Bartolo, San Ignacio, Villa Victoria. Todas esas son zonas de tipo donde hablan lengua mazahua. ¿Cómo se llama? En San Felipe del Progreso, San Antonio, y todos estos son lugares donde Donato Guerra también son lugares donde se habla la lengua mazahua, ¿no? Entonces son como los municipios donde principalmente, y es una gran cantidad de hablantes. Es una lengua que está muy vital en todo el Estado de México. También les digo que se habla en Michoacán, ¿no? En algunas comunidades de Michoacán, y también está vital en Michoacán en la lengua mazahua. De hecho, las lenguas de Michoacán también está el otomí, pero el otomí no está tan vital como el mazahua en la zona de Michoacán, ¿no? Entonces, es como algunos datos generales de la lengua mazahua. Como les comentaba, viene del vocablo que significa venado, ¿no? Gente de venado, ¿no? Eso significa la palabra mazahua, y es la fusión supuestamente cultural entre asentamientos toltecas y chimecos. Y también nos dice que que tienen diferentes tipos de creencias y cosmovisiones, diferentes tipos de mitos, ¿no? Y, y quiero presentarles que hay dos variantes del mazahua, y esas son las que les acabo de comentar. La del Estado de México, que principalmente se le conoce la variante dialectal, ¿no? De Occidente, y la de Oriente, ¿no? La de Oriente está más ubicada del lado de Michoacán, ¿no? La de Occidente podemos encontrar como Temascalcingo, El Oro, Jocotitlán, ¿no? Y estas son las variantes que San Felipe del Progreso, Valle, Ixtlahuaca, ¿no? Son todos esos lugares donde se van a encontrar eh, los hablantes de la lengua mazahua, ¿no? Y te digo, y esto ya es una clasificación que hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y dice, hay una variante occidente y una variante más de tipo oriente, ¿no? Que ya han hecho estudios de dialectología y han comprobado este tipo de variantes, ¿no? Elementos generales de la lengua, pertenece a la familia otomangue. Eso todo el mundo lo sabe, cualquier especialista en lenguas otomangues conocen y específicamente al subgrupo o a la subfamilia otopameana, ¿no? O sea, son otopames, y aquí podemos encontrar pues ya el otomaniano y el pamiano, ¿no? Y esas son descripciones que ya están hechas por algunos investigadores eh, previamente, ¿no? Ya las han descrito, ¿no? Esas son las consonantes que tiene el mazahua. Tiene varias consonantes de tipo oclusiva, tiene varias velares, labiovelares, ¿no? Eso es muy importante, las labiovelares son muy específicas. También tiene sus nasales, tiene fricativas, tiene africadas, ¿no? Tiene también algunas semivocales, ¿no? Y también tenemos, el mazahua tiene una diversidad en términos de vocales. Estas vocales que podemos observar son muy específicas tiene dos tipos de vocales, las vocales orales y las vocales nasales, ¿no? Estas son representaciones gráficas que utilizaba la Universidad Intercultural del Estado de México, ¿no? Pero prácticamente las orales serían estas, y, y son varias, ¿no? O sea, tenemos aquí esta que es anterior, cerrada, medio cerrada. Son descripciones fonéticas, ¿no? Tiene dos tipos de centrales, una que es cerrada y una medio cerrada. También tiene una medio abierta, ¿no? Anterior, ¿no?
y tiene las posteriores, la U y la O, ¿no? Y también entre ellas tiene varias que son nasales, ¿no? Nasales porque se emite el sonido a través de la cavidad nasal y la oral también, ¿no? Entonces, retomando un poco esto de qué es la composición en la lengua mazahua, pues la composición en la lengua mazahua, o sea, en la lengua ñatro, la composición es un procedimiento o un proceso morfológico para crear nuevas palabras, para formar nuevas palabras, ¿no? Y lo que podemos ver en esto es, estos son unos ejemplos, así comunes de la lengua mazahua, muy simples, tampoco lo estoy glosando con términos tan complicados para no confundirlos, pero tenemos, por ejemplo, escuela y, y por ejemplo, ngun significa casa, ¿no? Shuru significa estudiar. Si yo uno estas dos palabras, estos dos lexemas, me va a dar la palabra casa de estudio, ¿no? ¿Y eso qué significa la casa de estudio? En este caso sería una biblioteca, ¿no? O sea, así lo pueden encontrar en letreros donde vean biblioteca en lengua mazahua, y ya el análisis morfológico que se hizo, pues es a través de un análisis de composición, ¿no? Tenemos ngunu, que es como curar casa, es donde curan, entonces en este caso sería el hospital, ¿no? O sea, los hospitales, entonces ellos ya tienen su palabra para decir hospital. También, por ejemplo, mba, mba, ngani, mbungani significa pollería, porque se une aquí lo que les comentaba, la esencia de este lexema es vender, más el sustantivo pollo, y significa que es el vendedor de pollos, ¿no? Y ahí está el proceso de composición bastante transparente, bastante claro, y se está derivando de un verbo más un sustantivo para generar un sustantivo, que en este caso sería la pollería. La pollería es en donde se vende, se comercia con pollos, ¿no? También la casa de libros, que es igual, Ngumun Squasma. Squasma es libro, ¿no? Aquí tenemos libros. Y Ngumu sigue siendo casa, y es la casa de los libros, que significa biblioteca. Y aquí Ngumbo Daisy significa vender, zapato, y que es igual zapatería, ¿no? Y aquí igual mano de árbol, que significa brazo de árbol, es rama. Entonces, ahí están claramente ejemplos de procesos morfológicos, en este caso, de composición, ¿no? Y ellos no van a, o sea, ellos dicen la palabra así como toda completa, o sea, no la dividen, uno la divide porque pues está haciendo el análisis morfológico de dos lexemas, sumas un lexema más otro lexema, y te va a dar un concepto que es escuela, hospital, pollería, biblioteca y zapatería, ¿no? Entonces, no sé, hasta ahorita más o menos, sí, o voy muy rápido, o cómo ven. ¿Sí entendieron, más o menos? Más o menos, profe. Por ejemplo, después ahorita, últimamente hay unos análisis de tipo lingüístico más actuales que ya no están diciendo que solamente es este proceso de composición. Últimamente están comentando que hay un proceso que se le conoce más de tipo apreciativo. Cuando hablamos de palabra apreciativa, o sea, vamos a decir, por ejemplo, es un fenómeno que surge por medio de la morfología derivativa para formar nuevas palabras, pero que tiene una derivación o composición. O sea, esto significa que tiene una connotación más emotiva, o sea, lo apreciativo me va a dar una connotación más emotiva. ¿Por qué voy a esto? Porque un proceso de composición que utilizan este tipo de apreciativos en la lengua mazahua es donde utilizan dos lexemas, por ejemplo, el lexema si, que es pequeño, y ti, que sería niño, ti. Si, ti. Si, ti significa niñito. Cuando yo le digo de cariño, de forma apreciativa a una persona, a un niñito, a un niño, y le quiero decir de forma apreciativa, tengo que decirle sí, ti, ¿no? Que significa niñito. Entonces, por eso ya actualmente bueno, es una propuesta teórica que apenas se está trabajando en la morfología, y es polémica todavía porque todavía no hay muchos ejemplos, pero estos son ejemplos de la lengua mazahua, y donde utilizan justo este lexema de tsi más mishi, por ejemplo, tsi más mishi es pequeño gato, en una traducción literal,
pero ya como un concepto en términos ya de derivación a través de esta composición sería gatito, ¿no? Igual lo mismo, sichutri, que significa niñita, ¿no? Igual, y tsitkwa, que sería conejito, o tsigumu, que sería casita, o tsipfado, que significa caballito, ¿no? Entonces, esto ya entra dentro de otra categoría, o sea, aparte de que es un proceso de composición, tiene un concepto más semántico que se le va a conocer como una percepción más de tipo apreciativa, ¿no? Entonces, esto es algo que es nuevo, que se está dando apenas y que se ha observado en esta lengua y que imagino si le buscamos en otras lenguas, valdría la pena empezar a pensar teóricamente con este tipo de análisis más de tipo semántico, pero sin olvidar la parte, pues la parte morfológica, ¿no? Que es el proceso como tal. Aquí se están uniendo dos lexemas, el lexema pequeño más el lexema niño, o el lexema pequeño más el lexema gato, el lexema pequeño más el lexema niña, y así, ¿no? Y así me va a generar una nueva palabra y que me va a dar un nuevo significado. No es lo mismo decir pequeño niño a decir niñito, porque niñito ya me da un significado más emotivo, más apreciativo, ¿sale? Entonces, esto nomás era como unos ejemplos, dos simples ejemplos en construcción de palabras, en este caso de nombres de hospital, biblioteca, escuela y todo, y aquí más de la cuestión apreciativa, y son solamente dos simples ejemplos que no me metí en más, exploramos nomás estas dos partes de la lengua mazahua, y que puede tener mucho más ejemplos en otras áreas, ¿no? De tipo flexivo, por ejemplo. Esto nos estamos centrando solamente en la morfología de tipo derivativa, ¿no? Y pues ya, estas algunas bibliografías de este trabajo. Pues no sé si tienen alguna duda, pero esto es cómo se comporta en términos de composición la lengua mazahua, ¿no? Entonces, es nomás un ejemplo así muy general, muy básico, no tan elaborado. Y pues yo ya empecé a